Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, abre o meu coração, abre o meu coração, Senhor. Toca-me mais uma vez, preciso tanto do teu toque. Acende o fogo em mim, oh, acende o fogo em mim. Não deixe meu amor se esfriar, acende o fogo em mim. Venha visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Eu sei meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó vem corrigir o seu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar. Amor se esfriar, acende o fogo em mim, venha visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir o seu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, oh, acende o fogo em mim. Oh, acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim.
Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo inunde o coração de cada um de vocês nessa manhã. Nós temos o privilégio e o prazer de ter conosco nessa manhã o pastor Davi Ruiz, irmão da Guatemala e presidente internacional do Comiban. Comiban, Comissão Missionária Ibero-Americana. Já tem aproximadamente uns 10 dias que ele está aqui no Brasil. Tem tido um roteiro muito grande de compromissos em várias igrejas aqui no Brasil. E para nós é um privilégio e uma oportunidade ímpar poder ouvir esse irmão que tem uma vasta experiência no contexto missionário. Ele, posteriormente, aliás, após a palestra dele, nós vamos estar falando um pouco do evento que acontecerá na Espanha sobre o Comiban. Nessa manhã ele estará trazendo a mensagem sobre a natureza missionária da igreja. Nós vamos orar por ele agora. Pai querido, nós queremos agradecer por essa manhã maravilhosa que o Senhor proporciona a cada um de nós. Obrigado porque temos a certeza que a Tua misericórdia nos assiste, como diz a Tua palavra, que ela se renova a cada manhã. Obrigado, ó Deus, porque estamos aqui e para nós é um privilégio, onde o Senhor concede a cada um de nós, a cada um desses irmãos que vieram dos lugares mais distantes e distintos do Brasil e também fora do Brasil, para aprender e ouvir sobre os desafios missionários para a igreja brasileira. Rogamos que a Tua misericórdia assista o Teu servo nessa manhã, que ele seja um instrumento do Senhor para falar aos nossos corações. Não nos deixe acomodados, ó Deus, mas traga uma inquietação no meio de nós, para cumprirmos a missão que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Dê a bênção sobre a vida dele, unge os seus lábios. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Apesar do nosso irmão pastor Davi ser da Guatemala, mas nesses dias ele tem aprendido portunhol, então a gente acha que vai dar para compreender um pouco aí a mistura das duas línguas. Que Deus abençoe a vida dele. Graça e paz, irmãos. Eu estava pensando falar portuñol, mas a noite, hermano Terrena me dio una buena lección, así que voy a hablar en español. Da para entender y un saludo muy especial. Parabéns para você por este congreso misionario. Es una oportunidad histórica para Brasil y para el resto de Iberoamérica. Creo que una de las contribuciones más significativas del movimiento misionero brasileño ha sido presentar para el resto de América modelos a imitar, no solamente de envío de misioneros, sino de sostenimiento y de trabajo en el campo. Y creo que este es el momento en que en este cuarto Congreso Misionero nos unamos para trabajar juntos y que podamos levantar modelos, ya además de los de envío y de trabajo en el campo, pero ahora necesitamos modelos de iglesias que sean capaces de ser de acuerdo al corazón de Dios. Y que este modelo pueda impactar a toda América para una renovación, una transformación de la iglesia. Y que entonces podamos ver el verdadero avivamiento misionero en Iberoamérica. Cuando hablamos acerca de la naturaleza misionera de la iglesia, naturaleza misionaria da iglesia, me pregunto si no, en lugar de decir naturaleza misionera de la iglesia, deberíamos decir la naturaleza de la iglesia. Porque misionera está de más. Cuando vamos a la palabra y comenzamos a buscar en ella cuál es la naturaleza de la iglesia, necesariamente llegamos a una naturaleza misionera. Y en este tiempo que vamos a estar juntos, quisiera compartir con usted algunos pensamientos y particularmente una visión diferente de la iglesia. Porque en todo este proceso que el Señor me ha permitido acompañar a Comiban Internacional en diferentes partes de América Latina, visitando cada uno de los países, compartiendo con pastores, hablando con miembros de iglesia, teniendo cientos de jóvenes al frente que quieren ir al campo misionero y hablando con ellos de las dificultades para ir al campo. He llegado a la conclusión de que no es tiempo de hablar de enviar misioneros, sino hablar de la iglesia.
Porque la iglesia necesita ser transformada. La iglesia necesita encontrar su rumbo. Estamos en medio de una verdadera crisis, una crisis de identidad, donde la iglesia no sabe lo que es, la iglesia no sabe lo que hace, y la iglesia no sabe cuál es la medida de éxito. Así que cualquiera le viene a decir qué es lo que debe de ser, y otras iglesias le presentan el modelo de lo que debe de hacer, y muchos programas le muestran cuál debe ser la medida de éxito. Y alrededor de Iberoamérica estamos viendo muchas iglesias que están persiguiendo medidas de éxito que nunca van a alcanzar, porque no son aquellas basadas en la Escritura. Quizá el mejor lugar para estudiar acerca de cuál es la iglesia desde la perspectiva de Dios sea el Evangelio según San Mateo. Tal como lo describió David Bosch, este es un evangelio misionero. Cuando razona esta frase, él dice que el Evangelio de Mateo es un evangelio misionero, porque fue escrito para explicar a la iglesia cuál era su propósito, cuál era su llamado y cuál era la dirección que el Señor había dado para ellos de ahí en adelante. Quisiera comenzar cerca de un pasaje conocido. Casi siempre que hablamos de las misiones, vamos al capítulo 28 del Evangelio según San Mateo. Les invito a que comencemos ahí. Mateo capítulo 28, pero no vamos a llegar tan lejos como el versículo 18. Fiquemos por un momento en los versículos, dos versículos un poco escondidos, versículos 16 y 17. Leo en español, dice, pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Un versículo muy interesante. En primer lugar, describe que los discípulos vienen de un fracaso. De 12, solo quedan 11. Aquellos 12 que el Señor escogió para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, aquí, en este último encuentro, solo sobreviven 11 de ellos. Es un momento de crisis personal. Aquellos que habían comprometido sus vidas para seguir al Maestro hasta las últimas consecuencias, cuando Él los necesita, lo abandona. Y el único que puede quedar con Él, le niega 3 veces. Así que los discípulos se encuentran sin nada de orgullo, sin nada de soberbia, sin nada de qué creerse, solo con el dolor de haber fracasado. Pero hay una segunda cosa que es interesante en este versículo, que dice, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y la pregunta que este pasaje nos presenta es, ¿de qué dudaron los discípulos? ¿Dudaban de la deidad de Jesucristo? No. Tenían evidencias de que Él era el Hijo de Dios encarnado. ¿Dudaban quizá de su muerte? Fueron testigos de su resurrección. Ellos mismos habían tocado ya sus manos, habían tocado las huellas de los clavos y habían metido la mano en su costado. ¿Dudaban de que fuera cierto verlo a Él como persona resucitada? No, había comido con ellos. Y durante los últimos días Él estuvo apareciendo a diferentes personas en diferentes lugares. Así que no dudaban de eso. ¿De qué dudaban los discípulos? Esa es la historia que quiero contarles. Y para que podamos entenderla, necesitamos conocer cuál era el tema que el Señor Jesucristo estaba llevando con sus discípulos últimamente. ¿Qué les estaba llamando a pensar? ¿Qué era lo que les estaba enseñando últimamente? Y necesitamos regresar al capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Porque este capítulo 16 nos presenta un partir de aguas, una división. De alguna manera termina la primera parte del Evangelio según San Mateo, presentando en diversas maneras la deidad de Jesucristo. ¿Quién es?
quién lo envió, qué hace y cuál es su propósito. Pero aquí, a partir del capítulo 16, comienza a construirse con esta enseñanza un nuevo tejido donde se van entretejiendo dos elementos: el reino de Dios y la iglesia. A partir del capítulo 16, el Señor comienza a hablar con sus discípulos paso a paso cuál es la naturaleza de la iglesia que Él tiene en su corazón. De hecho, el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo es el primer capítulo que habla acerca de la iglesia. Es la primera vez que el Señor menciona la palabra iglesia. Y en estos capítulos que vamos a estar viendo, y solo quisiera llevarlos por un desarrollo para resolver la pregunta de por qué dudaron los discípulos. El Evangelio según San Mateo no se detiene en mostrar evidencias de que es un evangelio escrito para poner claramente en la mente de sus discípulos el concepto de los gentiles. Comienza con una genealogía donde 4 de los que aparecen ahí son gente despreciada del pueblo de Israel, gentiles. En el capítulo 2 encontramos que los primeros que reconocieron la deidad de Jesucristo y su reino fueron gentiles, que vinieron desde lejos a visitarlo y a ofrecerle presentes. En el capítulo 4, el primer discurso público del que tiene memoria este evangelio es dado dentro de una mayoría gentil. Así que no nos sorprende que este pasaje comienza diciendo en el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos. Había terminado el primer trayecto y ahora comienza en la parte más alta de la provincia, y en este lugar de Decápolis, donde era conocido porque mayormente vivían gentiles, él hace una pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una pregunta profunda, que de alguna manera invitaba a conocer si ellos habían estado atentos a toda la enseñanza anterior. Los discípulos comienzan a preguntar, a contestar, como recordamos. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces el Señor les hace la pregunta directamente a ellos: ¿y quién decís vosotros que es el Hijo del Hombre? Y Pedro salta inmediatamente y en una manera maravillosa, tal como lo dice después el Señor, guiado por el Espíritu Santo, hace una declaración gloriosa que resume lo que Jesús es, lo que Jesús hace y cuál es el propósito de su venida. Él le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A partir de este momento, el Señor comienza a develar, a revelar, a abrir delante de ellos toda la enseñanza que tiene acerca de la iglesia. Y en esta enseñanza, Él quiere mostrarnos cuál es la naturaleza de la iglesia. En primer lugar, el versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando vemos este capítulo nos habla del llamado a la iglesia. ¿A qué llama el Señor a la iglesia? Lo primero que debe haber llamado la atención de los discípulos es el término iglesia, porque era un término que ellos conocían, pero lo relacionaban solamente con el pueblo de Israel. Y ahora el Señor lo está ampliando a todas las gentes. El primer llamado que Él hace para la iglesia, Él llama a la humanidad toda. Él llama a todas las tribus, a todos los pueblos, a todas las lenguas, para que sean parte de la iglesia y se comprometan personalmente con su establecimiento, tanto en Jerusalén como hasta lo último de la tierra. El llamado que Él hace es a todas las naciones. Para mí este es un pasaje muy importante, porque está declarando a partir de este momento que todas las tribus, todas las lenguas,
Todas las etnias están en el mismo nivel. Dios las ve a todas igual de importantes. No hay razas superiores y razas inferiores. Jesucristo muere por todas e invita a todas estas razas para ser parte de la iglesia. Por eso es que dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque declara que esta declaración gloriosa del apóstol Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la puerta de entrada. Ya no es la generación, ya no es la familia, ya no es la nación. Ahora cualquiera persona, de cualquier etnia, de cualquier lengua, que declare que Jesús es el Cristo, es parte de la iglesia. Él se compromete también con la iglesia. Se compromete a edificarla en primer lugar, a poner todos los elementos que la iglesia necesita. Pero en segundo lugar, dice algo muy importante: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y este es un detalle que nosotros dejamos pasar. Porque este pasaje no es para hablar de lucha espiritual, aunque lo encarna, pero habla de la dirección del camino de la iglesia. La iglesia no huye del infierno, lo enfrenta, lo confronta. La iglesia no se preocupa por estar viendo qué es lo que el infierno está dejando entrar a la iglesia. Es el infierno el que se preocupa, porque hay una iglesia llamada a destruir sus puertas y a liberar a todos los cautivos para que declaren que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que entonces formen parte de la iglesia. Hay un segundo llamado que el Señor hace. Y el segundo llamado lo vemos en el versículo 19. Cuando le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La segunda invitación que vemos es una invitación a todos los cristianos, a toda la cristiandad, a ser parte de los que abren las puertas de la iglesia delante de todas las naciones. Cuando entrega las llaves a Pedro, son las llaves para abrir las puertas de la muerte. Así que las puertas de la muerte están cerradas, pero las llaves las tiene la iglesia. Si las puertas no se abren, es porque la iglesia no usa las llaves. Cuando vemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta cómo el apóstol Pedro tomó ese llavero con 4 llaves. Una de ellas decía Jerusalén, otra decía Judea, otra decía Samaria, y la otra sí no le gustó. Decía lo último de la tierra. En Hechos capítulo 2, a partir del versículo 17, en aquel momento en que se derrama el Espíritu sobre las personas que están en Jerusalén, Pedro se levanta y da un mensaje poderoso. Y cuando la gente les pregunta: varones, hermanos, ¿qué haremos? Mete la mano en su bolsillo, saca la primera llave, la mete en la puerta que dice Jerusalén, abre la puerta y 3,000 personas entran a formar parte de la iglesia declarando que Jesús es el Cristo. En el capítulo 8, cuando la iglesia creyó que era tiempo de detenerse para preparar aquella mega iglesia y para comenzar a preparar a los cristianos y atenderlos y darles de comer, el Señor los empuja con la persecución. Y ellos van a Judea y a Samaria. Y allí en el capítulo 8, versículo 14 al 17, nos damos cuenta cómo Pedro y Juan llegan con las llaves. Y escogen las llaves de Judea y de Samaria. Y cuando ellos ponían las manos sobre los moradores de Judea y de Samaria, ellos entraban a formar parte de la iglesia. Pero aún quedaba una llave. Y esta llave estaba muy escondida en la bolsa de Pedro. Pero en el capítulo 10, el Señor le manda a llamar para que la use. Llega un mensajero y mientras el mensajero está llamando a Pedro, en la casa de Cornelio hay un grupo de personas esperando. Me imagino que Cornelio está contándoles todo lo que ha oído acerca de Pedro, cómo Pedro habla. Y todos se imaginan a una persona muy grande, como Marcos, con unas manos grandes, con una voz muy profunda. Y todos están esperando que él llegue. Y en el capítulo 10 del del libro de los Hechos, nosotros encontramos la llegada de Pedro.
Toda la gente, los gentiles, están esperando que llegue. Y cuando Pedro llega y abre la boca, él deja para la historia el mensaje peor introducido de la historia. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 28, él comienza su mensaje diciendo: ustedes saben cuán abominable es para un judío juntarse con ustedes los gentiles. Pero a pesar de todo, el Señor le permite que él predique, y en medio de la predicación, versículo 43, dice que mientras Pedro estaba predicando, si vemos nosotros, comienza en el versículo 28, llega al versículo 30 y sigue predicando, llega al versículo 40 y sigue predicando y no hace la invitación. Sigue el versículo 44 y sigue predicando, pero cuando en el versículo 42, él muestra acerca de que todos los que creen en el Señor pueden ser salvos. Él quiere seguir predicando, pero el Señor quiere derramar su espíritu y lo derrama sobre ellos. Y las puertas de los gentiles se abren para ellos. Así que ahí termina el proceso de abrir las puertas, y a partir de ese momento toda la cristiandad es parte del proceso de evangelización. Pero también hay una tercera invitación que vemos nosotros en el versículo 24, versículos 24 al 28. Y esta tercera invitación es quizá la más importante. La primera, invita a todo el mundo a ser parte de la iglesia. Segunda, invita a toda la iglesia a ser parte del plan de evangelización. Pero en tercer lugar, invita a cada cristiano para pasar por un proceso de transformación personal. El versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y lo que el Señor hace es describir el producto final de la iglesia. La razón por la que la iglesia tiene poder, la razón por la que la iglesia tiene un llamado, la razón por la que la iglesia tiene un propósito, es para que el resultado sean personas que son lo que el Señor quiere que sean. Que son dispuestos a negarse, a disfrutar de ellos mismos, a tener los goces personales. Que son personas que hacen lo que el Señor quiere que hagan, que no están dispuestos a dejarse guiar por su voluntad o por sus deseos. Pero en tercer lugar, son personas que van a donde el Señor los envíe, aunque sea aquí o hasta lo último de la tierra. Ese es el resultado de la iglesia. Así que el Señor hace una invitación general a todas las tribus, todos los pueblos y todas las lenguas a formar parte de su iglesia, declarando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero invita a cada uno de los miembros de la iglesia a preguntarse: ¿cuál es mi parte en el plan de salvación? Pero demanda de cada cristiano una transformación personal. Así que en esta primera invitación, en este primer capítulo, nosotros nos damos cuenta que la naturaleza de la iglesia, según el capítulo 16, es aquella comunidad de cristianos incondicionales, dispuestos a morir a sí mismos, a sufrir la pérdida de las cosas del mundo y serle obediente hasta lo último de la tierra y hasta las últimas consecuencias. Esa es la iglesia que el Señor presenta en Mateo capítulo 16. Pero si seguimos avanzando y vamos ahora a Mateo capítulo 18, vemos una segunda faceta de la iglesia. Aquí el Señor está hablando acerca de cuál es el compromiso de la iglesia. ¿Cuál es la razón de su existencia? ¿Quiénes son el objeto de su trabajo y de su cuidado? Comienza con una escena muy conmovedora. Los discípulos, que todavía no son parte del reino de Dios, están discutiendo quién es el mayor entre ellos. Y el Señor tiene que darles una lección. Y para darles una lección, hace algo inesperado. Toma a un niño, lo pone en sus rodillas y les muestra a ellos que esa es la característica del cristiano.
Este primer pasaje del capítulo 18 nos muestra que el Señor ahora va a hablar en forma personal. Ya no en la iglesia universal como habló en el capítulo 16, sino ahora quiere hablar con la iglesia local, con esta comunidad de cristianos que se entienden y que se conocen. Lo primero que les muestra es que para ser seguidores del reino de los cielos, deben de estar conscientes de su pequeñez y de la grandeza de Cristo, de su necesidad y de la fuente inagotable que hay en el Señor, de que no pueden resolver sus problemas por ellos mismos, pero de la total suficiencia de Dios. Así que cuando ellos tienen esto en la mente, el Señor comienza un proceso de desafiarlos a entender cuál es el compromiso que la iglesia tiene. Y el primer compromiso que la iglesia tiene y que muestra en este capítulo, lo vemos en los versículos 11 al versículo 14. Comienza diciendo, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahí deja claramente establecido que el primer propósito de la iglesia, como se muestra aquí, el compromiso de la iglesia es darle valor a los perdidos, así como Jesucristo los valora. Darle a los perdidos el valor que requiere. A continuación nos presenta esa parábola que vemos dibujada aquí en este cromo al frente. La parábola de la oveja perdida. Lo primero que nos quiere mostrar el Señor es cuánto vale un alma perdida. Si usted tiene un familiar que no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador personal, o un amigo muy querido que usted quisiera verlo como cristiano, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por eso? ¿Cuánto daría por un alma perdida? ¿Cuánto paga la iglesia por un alma perdida? Después de una campaña, comienza a dividir cuánto gastó en la campaña dentro del número de convertidos para saber cuánto vale el alma perdida. ¿Qué es lo que nos muestra ahí? ¿Cómo nos presenta el valor de las almas perdidas? El Señor nos la muestra con 4 elementos importantes. Nos dice que, en primer lugar, que las almas perdidas tienen un alto valor, porque Dios mismo envió a su propio Hijo para poderlos buscar y alcanzar. Si esto no es contundente para nosotros, no sé qué puede hacer. Si esto no ha sido capaz de mover a la iglesia para detenerse y preguntarse de todos los programas que está haciendo, cuántos de ellos están orientados, cuántos de ellos van dirigidos a poder alcanzar a los perdidos, no entiendo qué pueda hacer cambiar a la iglesia. Aquí lo que les muestra el Señor es que la responsabilidad de la iglesia, que ninguna cosa que la iglesia hace, ningún esfuerzo de la iglesia es tan importante como poner el evangelio disponible de los perdidos. No hay tarea superior porque Dios no consideró una tarea superior que esa. Por eso envió a su Hijo. Pero luego, por si esto no queda claro en nuestra mente, da la parábola de la oveja perdida. Es interesante que a veces nosotros creemos más lo que dicen los cantos que lo que dice la Biblia. A veces hacemos más doctrina con los cantos que con la propia palabra. Y yo he hecho esta pregunta y a los pastores les animo para que la hagan. Siempre pregunto a las personas que les estoy compartiendo este pasaje, ¿en dónde dejó el pastor las 99 ovejas? Y la mayoría de todos contesta, en el aprisco. Porque esto dice el himno. El himno dice que dejó las 99 en el aprisco y fue a buscar a la perdida en donde estaba. Pero si vamos a Lucas el capítulo 15, ahí dice claramente que dejó las 99 en el desierto, en el campo. Estaba demasiado lejos del aprisco como para llevarlas al aprisco y volver por la oveja. Ya no la hubiera encontrado. Así que la segunda lección que nos enseña es que alcanzar a los perdidos cuesta más que mantener a 99 justos. Se corre el riesgo de 99 justos porque un perdido vale la pena.
Lo que está mostrando aquí es lo que tuvo que dejar el pastor para buscar a un perdido. Dejó 99 ovejas en el campo. Dejó 99 ovejas en el desierto. Eso es darle valor a las ovejas. En tercer lugar, nos dice que alcanzar a los perdidos requiere mucho más esfuerzo que mantener a 99 justos. Cuando leemos esta parábola aquí, dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se había descarriado? En Lucas capítulo 15, que es un poco más amplia la explicación, dice que va a buscar a la oveja hasta encontrarla. No decide ir solo una hora, o 100 metros, o 1 kilómetro. El fin último de la búsqueda es encontrar la oveja. Porque él sabe que a menos que la oveja sea encontrada por el pastor, la oveja nunca va a poder sobrevivir. La oveja no va a poder encontrar el camino de regreso. La oveja no va a poder defenderse. Y la oveja va a morir sola, aislada. Así que nos muestra aquí, en el primero nos muestra lo que dejó, pero aquí muestra lo que da. Está dispuesto a dar hasta su último esfuerzo. Está dispuesto a exponerse él mismo. Está dispuesto a sufrir él mismo con tal de que la oveja pueda ser alcanzada, pueda ser encontrada. Así que alcanzar a los perdidos es valioso porque es la voluntad de Dios. En segundo, alcanzar a los perdidos cuesta más. Tenemos que dejar más que mantener a 99. Y eso, ustedes lo saben. Esa es una de las grandes dificultades de la iglesia. Siempre los pastores, cuando uno se acerca a hablar de misiones, lo que viene a su mente es, ¿cuánto voy a dejar? ¿Cuánto me va a costar? ¿Quién se va a tener que ir? Pero aquí lo que el Señor dice es que no importa lo que se deja, no importa lo que se da, lo importante es que el perdido pueda tener la oportunidad de ser salvos. Esa es la naturaleza de la iglesia. Cuando nosotros continuamos leyendo este pasaje, nos damos cuenta que hay una cuarta lección para ponerle precio, para ponerle valor a los perdidos. Y ahí dice al final, versículo 13, y si acontece que le encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Lo que muestra también es el balance. Así como alcanzar a los perdidos cuesta más, así como alcanzar a los perdidos demanda más esfuerzo, encontrar a un perdido es mucho más fiesta. Dice, se regocija más. En Lucas capítulo 15 dice que se levanta un vapor de agradecimiento y de alegría que llega hasta la presencia de Dios por un pecador que se arrepiente. Así que ese es el propósito de la iglesia. Cuando nosotros nos damos cuenta, el compromiso de la iglesia, entonces, es un compromiso con los perdidos. Lo que me llama la atención es que cuando veo alrededor de Iberoamérica, cuando veo en diferentes países, casi en todos los países encuentro la misma situación. La iglesia está haciendo bien lo que la iglesia no debe de hacer. Pero la iglesia no está haciendo lo que la iglesia debería de hacer. Nosotros vemos profesionales en tantas áreas de la iglesia, cosas que no están mandadas en la palabra. Pero lo único que está, un mandato claro en la Escritura, el mandato de ir y buscar a los perdidos, lo que se nos dice aquí con toda autoridad, la iglesia no lo hace. La iglesia ha perdido el concepto de cuál es su naturaleza. ¿Cuál es ese elemento integral que da la iglesia, el concepto de iglesia? ¿Qué es lo que podemos llamar iglesia? Pero luego de que nos ha hecho una llamada de atención en cuanto a la esfera del reino de los cielos, luego que nos ha mostrado cuánto cuesta un alma perdida,
entonces el Señor viene y nos da un último informe, una última información. Y en los versículos 18, 19 y 20, que son, por cierto, 3 de los versículos más usados fuera de contexto por la iglesia, encontramos una tremenda lección en cuanto al propósito de la iglesia. Aquí lo que el Señor nos está mostrando es la respuesta a la pregunta de decir, pero Señor, ¿cómo estás pidiendo que nosotros dejemos 99 y vayamos por una? ¿Es posible hacer eso? ¿Quién va a cuidar a los 99? Señor, ¿cómo aseguramos que estos no se van a perder también? Señor, ¿podré alcanzar a esa una? ¿Podré llegar a ella? ¿Podré tomarla y traerla de vuelta a tu redil? Y el Señor entonces les dice cuáles son los 3 recursos más importantes de la iglesia. El primero de estos recursos lo vemos en el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿No es cierto que usamos este versículo para hablar de lucha espiritual? Y la Biblia habla mucho de lucha espiritual, pero no habla de lucha espiritual. Está en el contexto de alcanzar a los perdidos y nos conecta exactamente con el capítulo 16, versículo 19. Y aquí lo que el Señor está dando a la iglesia es diciendo que la iglesia tiene una autoridad moral delante del mundo. Todo lo que la iglesia hace para alcanzar a los perdidos, todo lo que la iglesia hace sobre la faz de la tierra para desatar a los perdidos de las cadenas de la condenación, tiene un reflejo en el reino de los cielos. Cada vez que la iglesia abre las puertas en la tierra, las puertas son abiertas en el reino de los cielos. Eso, mis amados hermanos, es autoridad moral. Eso vale mucho más que el oro en polvo o que el oro negro. Lo que nos está mostrando aquí este pasaje es que todo lo que la iglesia hace sobre la tierra en términos de alcanzar a los perdidos tiene un reflejo en el reino de los cielos. Amén. La segunda cosa, el segundo versículo. Otra vez os digo, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mí, por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuándo usamos este versículo? Lo usamos para animar a la oración, para decir que podemos orar juntos, ¿no es cierto? Y la Biblia habla mucho de la oración y habla específicamente de eso, del poder de orar juntos. Pero este pasaje, en el contexto, no dice eso. Lo que este pasaje está diciendo es que la iglesia puede llegar tan lejos como quiera, en tanto estén dispuestos a unirse para orar y para esperar en el Señor el resultado de su oración. Lo que el Señor está dándole a la iglesia es un respaldo espiritual. Todo lo que la iglesia se propone en términos de alcanzar a los perdidos hasta lo último de la tierra es posible si nosotros nos unimos a interceder y a orar por eso. Si somos capaces de tomarnos de las manos, si somos capaces de dedicar tiempo para orar, si nosotros nos ponemos de acuerdo en ese propósito y oramos al Señor, el Señor nos da el respaldo espiritual para que nosotros podamos lograrlo. Así que en este pasaje nos dice que no hay puerta que no se pueda derribar. No hay distancia que no se pueda recorrer. No hay montaña que no se pueda escalar para poner el evangelio disponible en tanto la iglesia aprenda a orar por ese propósito que está en el corazón de Dios. Pero el versículo que le ha ido más mal de los 3 es el versículo 19. Versículo 20, donde dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuándo usamos este versículo? ¿Lembra? Cuando llegan pocos a la iglesia, especialmente cuando llegan pocos al culto de oración, ¿no es cierto?
Entonces sacamos este versículo y decimos, pues, donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, este es el versículo más poderoso que el Señor ha dejado para la iglesia. Este es el recurso más poderoso. Porque lo que este versículo está diciendo, que no importa si la iglesia allá en el centro del Amazonas, o escondida en la China, o en la India, o en algún lugar del África, o entre una tribu latinoamericana, solamente cuenta con 3 personas. Esa iglesia es suficiente para cumplir el llamado del Señor de ir hasta lo último de la tierra, porque la diferencia no es el número, la diferencia no es el recurso, la diferencia es que ahí está la presencia del Señor. El recurso más poderoso de la iglesia es la presencia de su Señor. Para enviar misioneros, no debemos comenzar contando el presupuesto. Debemos comenzar contando las evidencias de la presencia del Señor en medio de nuestra iglesia. Para enviar misioneros no debemos de preguntarnos cuántos somos, sino cuántos de los que están aquí muestran la evidencia de la presencia del Señor en medio de nosotros. Eso es lo poderoso de este pasaje. Pero el Señor continúa enseñándoles. Y vamos ahora al capítulo 21, en otro pasaje también muy importante para que nosotros podamos entender la naturaleza de la iglesia. Vimos en el capítulo 16 el llamado, vemos en el capítulo 18 el compromiso de la iglesia, y aquí lo que vemos es el resultado esperado de la iglesia. El capítulo 21 relata la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Y en este pasaje vemos los primeros 16 versículos, su entrada y el primer día en Jerusalén. El versículo 18 nos relata que al terminar, él salió de la ciudad y se fue a Betania. El segundo día es en el que yo quiero llamar su atención. Porque lo que pasa el segundo día tiene un impacto de trascendencias increíbles sobre la iglesia y sobre el pueblo de Israel. El día comienza muy temprano. El Señor Jesucristo, sin duda, se levantó, acordó muy temprano a la mañana y comienza a caminar en dirección a Jerusalén. Sus discípulos se acuerdan también y comienzan a correr para alcanzarlo. Van terminando de arreglarse, poniéndose todos los vestidos y tratando de acordar en el camino. Pero finalmente, por el ejercicio, la sangre comienza a llegar a su cabeza y ellos comienzan a conversar y van caminando en medio de la oscuridad de la madrugada. El Señor va delante de ellos y van formando una especie de punta de lanza, se dice así, una especie de punta de lanza. Van hablando de muchas cosas, todos los diálogos. De pronto, todo se hace en silencio porque el Señor se desvía del camino. Sale del camino y comienza a dirigirse para un lado y los discípulos se quedan en silencio. Y lo que ha sucedido es que cuando comienza a despertar el día, acordar el día, en medio de las primeras luces, el Señor voltea para este lado y ve una figuera, la sombra de una figuera. Como Él es 100% hombre también, comienza a ficar con fome. Comienza a sentir el dolor aquí de imaginarse el jugo dulce del figo en su boca. Comienzan los intestinos a moverse y él decide salir del camino para ir a comer uno de estos figos. Los discípulos voltean y ven lo mismo y les sucede lo mismo. Los que eran mejores en matemáticas caminan más rápido porque saben que no alcanzan los higos para todos. Así que quieren estar más cerca de la figuera cuando se distribuyan ahí. Pero ¿qué es lo que sucede? La palabra dice que el Señor mete la mano en la figuera y comienza a buscar y no encuentra frutos. El Evangelio de Marcos dice que no era tiempo de frutos. Pero si ustedes han tenido una higuera en sus casas, si ustedes conocen la higuera, saben que la higuera tiene frutos todo el año. Pequeños, grandes, ya oscuros, marrones.
pero la higuera tiene fruto. Esta higuera no tenía ninguna evidencia de que alguna vez hubiera dado un fruto. Así que luego de buscar afanosamente, lo único que encuentra son hojas. Y entonces el Señor dice la palabra que maldice la higuera. Y la maldice de esta forma, versículo 19 del capítulo 21. Nunca, jamás nazca de ti fruto. Y dice, y luego se secó la higuera. Los discípulos ficaron muy confundidos y dijeron, ¿por qué se secó? El Señor solo le dijo que ya no diera fruto. ¿Por qué se secó? Este es el principio de esta enseñanza. El Señor quiere dar una lección objetiva, una ilustración para llamar la atención de sus discípulos y que esta imagen quede en su mente. Una higuera que no da frutos, que se le declara que no va a dar y que se muere. Los discípulos le preguntan al Señor, ¿por qué se murió? Algunos responden rápidamente, porque el Señor la maldijo, pero no la maldijo para que se secara. Le dijo que no diera frutos. Esta es la inquietud de los discípulos. Así que a partir de este momento el Señor solo le responde parcialmente, pero quiere que la pregunta siga en la mente de sus discípulos. Él les dice, bueno, les habla de la fe, pero yo les aseguro que a partir de ese momento, por el resto del día, ellos estuvieron discutiendo por qué se había secado la higuera. Estuvieron dando sus propias opiniones. Así que continúan y llegan al templo y en el versículo 23 encontramos a Jesús en el templo. Ahora, otra cosa interesante. En este pasaje, lo que yo encuentro es que hay un juicio sobre el pueblo de Israel. Lo primero que llama la atención es que el grupo que se encuentra con Jesús, quienes van a encontrarse con Jesús, no son los que generalmente lo visitaban. No son los maestros de la ley, los fariseos, no son los guardias, no son gente importante, aislada. Dice la palabra que cuando vino, llegaron los principales sacerdotes y llegaron los ancianos del pueblo. Así que por primera vez se une la autoridad religiosa y la autoridad civil del pueblo, y los que tenían o creían tener toda la autoridad sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo judío en ese momento, ellos se ponen delante del Señor y le impiden lo que Él está haciendo y le preguntan, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? La autoridad la daban ellos, según ellos creían. Así que si nunca se la habían dado al Señor, le preguntan, ¿con qué autoridad la haces? Porque aquí, quienes dan permiso para enseñar somos nosotros. Los que dan autoridad para hacer algo somos nosotros. Así que la primera cosa que nosotros vemos aquí es que es un juicio. En un juicio hay diferentes personas. El primero es el juez. Y el juez tiene que tener autoridad sobre estas personas. Así que los principales de los sacerdotes y los ancianos facilitan las cosas cuando le preguntan al Señor, ¿con qué autoridad estás aquí en medio de nosotros? Yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo, pero siempre que leí este versículo, yo pensaba que el Señor Jesucristo había utilizado lo que llamamos en español, no sé si tiene sentido en portugués, una táctica dilatoria. ¿Se entiende así? Algo para retrasar el dar una respuesta. Lo que Él hace es, usa un argumento para retrasar la respuesta. Eso es lo que pensé yo. Digo, qué inteligente el Señor. Les hizo una pregunta difícil que ellos no podían responder, para que cuando ellos no respondieran, Él no se sentía obligado a responder. Pero el Señor no procede así. Cada palabra que dice tiene sentido. Así que cuando nosotros vemos la pregunta que el Señor Jesucristo les hace a ellos es, ¿el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Esa es su respuesta. Eso les da a ellos la oportunidad de que al responder su pregunta, respondan la que ellos mismos le han hecho. Porque ellos sabían que al responder esa pregunta, si ellos decían que el bautismo de Juan era del cielo, eso significaba que Juan era un profeta. Y si Juan era un profeta, cuando él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba profetizando.
Cuando ellos le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Y él dijo, no, yo no soy el Cristo, pero hay uno que viene detrás de mí. Él estaba profetizando. Y cuando él llegó a relatar que vio los cielos abiertos y el Espíritu derramarse como paloma y posarse sobre el Señor, y cuando él da testimonio de que escuchó que el Padre mismo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, esa es la autoridad que el Señor está mostrando. Cuando ellos debieran contestar del cielo, ellos deberían de caer de rodillas y decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ellos sabían lo que eso significaba. Así que le dicen, no sabemos. Y el Señor les dice, pues tampoco les voy a contestar. Pero eso no cambia la autoridad. Así que aquí tenemos a un juez que tiene autoridad sobre ellos. Una autoridad dada por Dios y una autoridad reconocida por la comunidad que está juzgando. Los acusados son los propios judíos, que aquí están representados por sus sacerdotes y por sus ancianos. Y entonces cuando continuamos nosotros viendo aquí el juicio, nos damos cuenta nosotros que el Señor continúa el juicio presentando en primer lugar las evidencias. En un juicio es necesario presentar evidencias de lo que se está juzgando, ¿no? Y entonces aquí lo que el Señor trae delante de ellos les cuenta una historia. Luego que no contestan, les cuenta una historia. La historia de dos hijos. El primero, el padre le invita a ir a trabajar al campo. Y el hijo le dice, no quiero ir. Pero luego se arrepiente y decide ir. El segundo, el padre le hace la misma pregunta. Y el hijo le contesta, sí, voy a ir. Pero luego se arrepiente y no va. El Señor pregunta en el versículo 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y ellos inmediatamente responden, el primero. Porque lo que dice no es lo importante. Lo importante es lo que él efectivamente hace. Y él hizo lo que su padre quería, aun cuando nunca se lo dijo. Pero el segundo hijo, él le dijo al padre lo que el padre quería escuchar, pero no hizo lo que el padre quería que fuese hecho. Así que ellos dicen, el primero. Y el Señor comienza a emitir el juicio y les pone la evidencia delante de ellos. Y el Señor inmediatamente, al igual que como lo hizo Natán con David, toma la respuesta de ellos y se la lanza de nuevo y les dice, ustedes han juzgado su caso. Y dice algo sumamente duro, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Está poniéndolos a ellos en el caso del segundo hijo, porque la evidencia que trae delante de ellos es la desobediencia. El Señor dio una comisión al pueblo de Israel. La razón de la existencia del pueblo de Israel tenía un llamado, ser luz a las naciones. Tenía un propósito, que en ellos fueran benditas todas las naciones de la tierra. Era un propósito que incluía a todos, y cada uno de ellos, de los varones, tenía una señal en su cuerpo que manifestaba, yo voy a ser parte del llamado y yo voy a ser parte del propósito, pero ellos nunca lo hicieron. Sin embargo, alrededor de Juan el Bautista había muchas prostitutas, muchos cobradores de impuestos, muchos publicanos que nunca habían hecho esta promesa, nunca habían hecho este pacto, pero estaban efectivamente haciendo lo que el Señor quería. Así que esta es la evidencia. Ustedes han sido desobedientes, por eso están sentados aquí en este juicio. Pero también quiere traer delante de ellos algunos hechos, algunas cosas que ellos han hecho a través del tiempo que manifiestan su culpabilidad. Y los hechos están en la siguiente parábola. Recuerda la parábola de un padre de familia que planta una viña, la entrega a sus labradores, y cuando llega el tiempo manda a pedirles a ellos las cuentas. Ellos primero no le pagan. Luego manda a otras personas más importantes, a unos golpean, a otros matan. Manda un segundo grupo y también pasan con la misma suerte. Así que él piensa, si yo envío a mi hijo, a mi propio hijo, entonces ellos van a tener preocupación de él. Envía a su hijo y los labradores malvados piensan, este es el heredero de esta tierra. Si nosotros lo matamos, ya no va a haber heredero y nosotros podemos reclamar la tierra. Y este padre se va a morir de tristeza muy luego, así que esto va a facilitar las cosas.
El Señor de nuevo les hace una pregunta en el versículo 40. Cuando venga pues el Señor de las viñas, ¿qué hará con aquellos labradores? Los principales de los sacerdotes y los ancianos contestan rápidamente y dan una respuesta. Su veredicto es en dos partes. Primero le dice, a los malos los destruirá absolutamente, totalmente destruidos. Los va a matar a todos. Y va a dar la viña a otra gente diferente. Ese era un veredicto justo. Fue justo para los principales, fue justo para los sacerdotes y fue justo para los ancianos que juzgaban al pueblo de Israel. Pero no fue justo para Dios. Porque en el versículo 42, un pasaje que pareciera que no tiene mucho que hacer en el texto, como que el escriba se entusiasmó y escribió este versículo, tiene un profundo significado. Porque cuando él trae a la memoria de los que han dado este veredicto, el Salmo 118 que habla de que para siempre es su misericordia, lo que él está diciendo es lo que ellos merecen con lo que el Señor está dispuesto a hacer. Pero el versículo 43, lo que nosotros encontramos en el versículo 43, es quizá una de las declaraciones más tristes, más duras y más profundamente lamentables sobre el pueblo de Israel. Yo quisiera pedirles, porque no tengo una Biblia en portugués, ¿podrían solo por un momento ponerse de pie y leer juntos este versículo 43 para que todos pudiéramos, mientras lo estamos repitiendo, entender lo profundo del contenido de este versículo 43? Mateo 21, 43. Por favor, ahora. ¿Se da cuenta de lo profundo de este versículo? Pueden sentarse, por favor. Lo que está diciendo es que el reino de Dios será quitado de ellos y será dado a un nuevo pueblo. El pueblo de Israel, que había sido desobediente, que los hechos que habían demostrado eran, en primer lugar, que no quisieron pagar el fruto a su tiempo, que maltrataron a los enviados del Señor, que además de haber maltratado a los enviados del Señor, ellos lo que hicieron fue quisieron apropiarse del fruto y de la viña. Y en cuarto lugar, ellos están confabulando para matar al Hijo de Dios. Con todo eso que ellos necesitaban ser destruidos, el Señor les dice, por causa de eso, este es mi veredicto. Y el veredicto del Señor es que el reino de Dios, la comisión del establecimiento del reino de Dios, es quitada de los judíos y es dada a un nuevo pueblo. ¿Quién es ese pueblo? ¿Los gentiles? ¿Despreció el Señor al pueblo de Israel? El nuevo pueblo es del que el Señor ha estado hablando, de la iglesia. La iglesia donde todos, gentiles y judíos, pueden llegar a ser parte por la declaración gloriosa, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia a la que el Señor llamó para que fuera una invitación a todas las tribus, a todos los pueblos para venir y ser parte de ella. La iglesia a la que el Señor le dio la comisión de valorar a los perdidos e irlos a buscar a donde los perdidos están, no esperar que los perdidos entren al templo. Esta institución a la que el Señor le dio la naturaleza de ser una iglesia que busca, que se mueve, que camina, que alcanza, de esa iglesia es a la que el Señor ha dado la comisión del reino de los cielos. Los judíos no están despreciados totalmente, pero ahora tienen que ser parte de la iglesia para ser parte de la comisión del establecimiento del reino de los cielos. Ellos ainda también tienen que declarar, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y ser parte de este pueblo. Ahora, mis amados hermanos, eso a mí me hace temblar las piernas. Porque eso significa que si Jesús hizo un juicio tan fuerte sobre su propio pueblo,
si Él estuvo dispuesto a juzgar a su pueblo y declarar que el reino de los cielos era quitado de ellos y dado a gente que produzca frutos en Él, entonces nosotros también estamos bajo el ojo del Señor. Él nos dio un llamado, Él nos ha dado un compromiso, y aquí en este pasaje nos dice que nuestra responsabilidad es dar frutos. En ese momento, los discípulos, toda la historia de la higuera les vino a la cabeza. Y ellos dijeron, ahora sabemos por qué se secó la figuera. Porque si una figuera no da frutos, no sirve para nada. Y la pregunta que debemos hacer es, si el Señor este domingo mete la mano en la iglesia, ¿qué es lo que el Señor va a estar buscando? Entonces tenemos que ir a Mateo capítulo 28, el pasaje donde comenzamos. Y allí el Señor, para contestar a la duda de los discípulos, cuando dice que cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. La duda de ellos era si eran capaces de llevar adelante, si era posible llevar adelante esta nueva comisión que el Señor les había puesto delante de ellos. Por eso es que el Señor responde así, por eso es que le dicen, miren, toda la autoridad me es dada en la tierra y en los cielos. Y les da una de las trilogías más importantes, es trilogía en español, pero solo tiene 2 letras en portugués. Por tanto, id. Por tanto, id. Y esto lo que muestra es que aquellos 11 sobrevivientes del grupo de 12 que creían que era el tiempo de reconstruir, el tiempo de hacerse más fuertes, el Señor les dijo que ya era tarde para comenzar a caminar. Aquellos que creyeron que tenían que ficar en Jerusalén hasta que fueran una iglesia más fuerte, el Señor les dice que comiencen a caminar, pero con un propósito: hacer discípulos en todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todos los días todo lo que Él les ha mandado, y Él promete estar con ellos. Así que cuando pensamos en la medida de éxito, cuando el Señor mete la mano en tu iglesia este domingo, lo que el Señor va a estar buscando es discípulos obedientes a la palabra de Dios que tu iglesia está haciendo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú puedes decir como pastor, pero mira, Señor, mira cuánta gente hay aquí reunida. Y el Señor va a decir, esas son hojas. Yo quiero ver mi fruto. Puedes decir, mira, Señor, el equipo de alabanza que tenemos, todos son cantantes profesionales. Todos han ido a estudiar. Mira los equipos, ¿sabes cuánto nos han costado? Y el Señor nos va a decir, esas son hojas, ¿dónde está mi fruto? Y yo le voy a decir, Señor, ¿sabes en cuántas invitaciones yo recibo que no puedo atender porque soy un pastor muy famoso de esta iglesia? Y el Señor me va a decir, esas son hojas, ¿dónde está mi fruto? Y yo le voy a decir, Señor, ¿sabes cuánto dinero tenemos invertidos en bancos de Nueva York? Porque no es suficiente lo que gastamos aquí con la cantidad que recibimos. Y el Señor nos va a decir, ¿qué? Esas son hojas, ¿dónde está mi fruto? Porque cuando el Señor viene y mete la mano en tu iglesia, lo que está buscando son discípulos obedientes a la palabra de Dios, tanto en Jerusalén, tanto en Judea, como hasta lo último de la tierra. La iglesia ha perdido totalmente el rumbo en cuanto a la medida de éxito. Ahora estamos midiendo el éxito por el tamaño, o por la velocidad con que crecemos, o por la cantidad de servicios que la iglesia ofrece, o por la popularidad del pastor que está al frente, o por cuántas horas tengo de televisión, o cuántas horas tengo de radio, cuando el Señor nos dice que cuando Él meta su mano este domingo, va a buscar discípulos obedientes en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. No está buscando convertidos, discípulos obedientes que son lo que el Señor quiere que sea, que hacen lo que el Señor quiere que hagan y que van hasta los confines de la tierra y hasta las últimas consecuencias. ¿Cuántos de ellos va a encontrar el Señor este domingo? Cuando pensamos en la naturaleza de la iglesia, tenemos que concluir que la naturaleza de la iglesia es misiones. Que si la iglesia llega a ser lo que el Señor quiso que fuera, necesariamente va a ser una iglesia misionera. Este domingo
cuando estés al frente de la iglesia y comiences a ver a todos los miembros de la iglesia, imagínate que el Señor está metiendo la mano en tu iglesia y responde la pregunta si Él encontrará fruto. Que el Señor nos bendiga. Amén. Um dos pontos que me chamou bastante atenção nessa manhã foram duas perguntas e, naturalmente, o pastor Davi fez muito bem a sua exposição. A primeira delas é se nós estamos dispostos a ir à última instância para buscar o perdido. E também o final, onde está o nosso fruto? Eu estava ontem recebendo vocês ali na recepção do hotel, muitos nós tivemos contato. Aqui nós temos vários líderes, pastores, líderes denominacionais, agências missionárias e também missionários e outras pessoas em outras atividades no contexto missionário. E muitas vezes nós ficamos envolvidos com muitas das atividades ditas missionárias. Mas essa pergunta, ela envolve a todos nós. Onde está o fruto da obra que Deus tem colocado em nossas mãos? Então, nesse momento de interação, eu gostaria que nós ficássemos em pé e nós vamos ter um instante de oração, a dois. Você escolhe uma pessoa, ou está à sua direita ou à esquerda, ou na frente ou atrás, como você achar melhor. De preferência, procure uma pessoa que você não conheça. E nós vamos estar orando e colocando diante de Deus essa reflexão. Se nós estamos pecando, não estamos produzindo frutos, devemos colocar diante de Deus essas questões. Vamos ter um momento então de oração. Eu gostaria que todos os irmãos se mobilizassem unicamente para esse momento de oração. Depois estaremos dando continuidade à nossa programação. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra que nos exorta a fazer uma reflexão.